Hola, hoy voy a enseñarte a cómo darle una segunda vida a una figura rota e inservible. Voy a utilizar este muñeco de SmackDown de John Cena para crear una figura única de Guile, mítico personaje de Street Fighter. Creo que le quedará muy bien, con los rasgos y musculatura que ya tiene la figura, así que me ahorraré mucho trabajo. Este muñeco lo compré en un rastro de segunda mano, tal y como lo muestro. El antiguo dueño le tendría mucho cariño, porque está muy usado. O puede que tuviera un perro en casa y este lo cogió prestado. La verdad es que estaba en muy mal estado, aparte de que le faltaba una pierna. En fin, lo vi tirado entre un montón de juguetes y supe que yo era su única salvación, así que me lo llevé para mi Hound. Cuando vayas a realizar un custom o bien un repintado a una figura, es muy importante limpiarla a fondo y eliminar toda suciedad y grasa de la pieza, para que más tarde no tengas problemas y la pintura o la masilla que le apliquemos se adhiera a la figura al máximo. Voy a aprovechar que le falta una pierna para hacer un busto, así que con ayuda de una Dremel cortaré la que le queda, igualaré las dos. Recuerda usar protecciones como gafas y guantes si dispones de ellos, para evitar cualquier accidente. No sé si es solo mi Dremel, pero parece que sea para zurdos, porque cortando con la mano derecha saltan las virutas de plástico hacia mí. En una figura que hice hace tiempo se me metió una en el ojo, y no mola nada, así que desde entonces procuro ponerme gafas. Ahora pondré la figura en una pose que me guste y le fijaré las articulaciones con pegamento. Prepararé mis herramientas de modelado y comenzaré a mezclar los dos componentes de la masilla epoxi en partes iguales. Los que ya habéis visto alguno de mis customs ya conocéis este material, pero si es la primera vez que escuchas este material, es el mejor para customizar figuras de plástico, por lo menos para mi gusto. Es un material muy resistente una vez endurece, y puedes conseguir acabados realmente lisos sin necesidad de lijar. Se adhiere muy bien al plástico y a casi cualquier superficie, solo hay que saber cómo trabajarlo, porque de lo contrario puede ser muy engorroso y difícil de usar, así que toma nota. Es muy importante conocer el tiempo de trabajo que te permite este material, porque endurece al aire, incluso bajo el agua, una vez están mezclados los dos componentes. Y puede cambiar, depende de la marca o el tipo que estés usando. Esta puede variar desde algunas que tardan varias horas en endurecer hasta algunas que en pocos minutos. Yo siempre prefiero las que tardan para así poder trabajar con más tiempo y detallar mucho más. Conozco dos tipos de masilla bicomponente, la epoxi para escultor, que es mucho más suave y fácil de manejar, y la de reparaciones, que es más pegajosa y difícil para modelar figuras, pero es más resistente debido al uso para el que está pensada, que es reparar. El precio puede variar y yo la compro en una tienda online. Si la compras en cualquier tienda física, en los típicos tubitos en las que la venden, te saldrá por un ojo de la cara. En estos tubitos no hay más de 60 o 90 gramos de masilla, a diferencia de los 500 gramos que yo la compro. Y casi el mismo precio. Para ahorrar material se puede mezclar con plastilina común. Tendríamos que poner las tres partes por igual y mezclarlas, pero claro, esto debilitará la masilla y no será tan resistente. Esto lo tendrás que valorar tú mismo. Yo para los customs la uso tal cual. Es muy importante hidratar con agua la masilla cuando la mezclamos. A la hora de trabajarla, hidrata también tus manos o herramientas con las que vayas a trabajar. Este material es muy pegajoso y será muy difícil manejarlo en seco. Lo mejor es trabajar por capas, para no estropear sin querer alguna parte ya terminada. En esta figura te pondré el único ejemplo que existe, ya que no hay mucho que modificar. Primero rellené todos los huecos de las articulaciones que estaban visibles y unifiqué la pieza para que parezca una figura y no un muñeco de acción. Esperé a que endureciera y después es cuando añadí los demás detalles. Si por ejemplo tuviera que hacer una escultura desde cero, primero haría una forma básica del cuerpo, esperaría a que endureciera, seguiría con la musculatura y después detallando el cuerpo base. Espero a que endurezca y le agrego la ropa o lo que sea que lleve. Eso es trabajar por capas. Por último, aunque ya he dicho que el acabado que puedes conseguir es muy liso, también se puede lijar, taladrar y pintar. La verdad es que este luchador es perfecto para el personaje que estamos haciendo. Podría participar en una película de Street Fighter sin ninguna duda. Prácticamente no hay que añadir musculatura de más. Solamente los hombros. Ahí sí que siento que le faltaba volumen. El resto de la figura es perfecta para lo que necesito. Con pequeños detalles conseguiremos grandes resultados. Al ser un busto necesitaremos una base de sujeción. Como a veces soy un poco vago, utilizo piezas que voy guardando para esto. Y ahorraré mucho tiempo. Tapé el agujero que tenía en el medio con masilla y un pedazo de papel por la parte interior para que no se hunda. Marcaré los agujeros que tendré que hacer para acoplar o anclar la figura. También le hago los agujeros a la figura para unirla a la base con alambre grueso y pegamento, y así quedará súper sólido.
Ahora ya he terminado con el modelado y podré pasar a la pintura, pero antes de eso lijaré cualquier imperfección que haya podido quedar. Lo primero que voy a hacer antes de pintar es imprimir la pieza. Para eso utilizo una imprimación para pinturas acrílicas multisuperficie. Esta base de imprimación es necesaria para conseguir la máxima resistencia, adherencia y durabilidad en la pintura. He visto a algunos usar la imprimación a mansalva, sin ningún cuidado y en capas exageradas. Esta es la base para que tu trabajo quede decente, así que diluye con agua la imprimación y aplica 2 o 3 capas si es necesario. Procura ser fino con tu trabajo. El objetivo es que se acerque lo máximo posible a una salida de fábrica. Una vez que seque la imprimación, podemos comenzar a colorear el busto de Guile, o John Cena, o John Guile, no sé cómo lo llamaré. Voy a utilizar, como casi siempre, pinturas acrílicas base al agua. Algunas de ellas son comunes y otras son para modelismo. Las pinturas para modelismo son mucho más opacas que las comunes, que suelen usarse para manualidades o dibujo. Mucho más intensas y vivas. También más caras, pero ¿merecen la pena? Pues yo creo que sí. Al final las cosas buenas y de calidad se pagan. Estas pinturas para modelismo cubren con una sola capa, con lo cual ganaremos mucho tiempo en aplicar capas y capas de pintura. Y el tiempo es dinero. Esta suele venir diluida y no en pasta como las comunes. Y realmente no es ni necesario usar imprimación para que el coloreado se vea completamente homogéneo. Aún así, a mí me gusta utilizar la imprimación por lo que he comentado antes. Sin en cambio, si utilizamos las acrílicas baratas que son bastante translúcidas, sí te aconsejo que apliques imprimación, porque si no te las verás para conseguir un color vivo y homogéneo. El modo en que pintaré la pieza es muy simple pero muy efectivo y vistoso para este tipo de figuras. Aplicaré un color base un poco más oscuro que lo que sería el tono original, y por encima de este color iluminaré las partes voluminosas difuminando muy bien la pintura, estirándola muy bien. La idea es que el color oscuro que aplique de base haga de sombra, y esta quede en las partes más profundas, como las arrugas de expresión y entre los músculos. Esta pequeña iluminación, para que quede bien, debe de ser muy sutil. Conseguiremos aumentar la profundidad de la figura, pero no exageres de más. La figura es un objeto en 3 dimensiones, y esta crea su propia sombra e iluminación, pero tampoco podemos dejar un coloreado plano a una figura de este estilo realista. Este efecto en la pintura es más que válido y queda muy bien para mi gusto. En cuanto a lo comentado antes de la pintura, es mejor comprar 5 botes de pintura de calidad que 50 de mala calidad. Aunque el material no hace al artista, sí que le ayuda. Yo siempre compro los colores primarios más el blanco y negro de pintura para modelismo. Estos colores, si se mezclan entre sí, podemos obtener cualquiera que necesitemos. Colores de calidad, con solo 5 botes. Para dibujar o otras cosas puedes usar los baratos. Espero que este vídeo te inspire a reutilizar viejas figuras. No hace falta ser un profesional, solo hay que identificar el posible personaje. No podríamos hacer a Spider-Man con este cuerpo base que tiene esta figura, pero sí a Venom o a Batman, por ejemplo. Muchos me pedís que haga algunos customs de personajes que no tengo la figura apropiada para hacerlo. Intentaré conseguirlas, pero a su tiempo. Yo no tengo el tiempo ni el dinero que me gustaría para poder dedicarme a ello. Poco a poco irán llegando, paciencia. En un próximo vídeo enseñaré algunas figuras que tengo aquí, esperando a que les demos dignidad. A ver si a vosotros se os ocurre qué personaje podría hacer con ellas.
Y aquí tenemos el resultado final de esta figura o busto, un custom muy atractivo de Gael Sina. La verdad es que está muy decente. Y hasta aquí con el vídeo, espero que te haya gustado y hayas aprendido o cogido alguna idea. Ya sabes que si tienes alguna duda intentaré resolvértela en los comentarios, así que no dudes en preguntar. Un saludo y hasta la próxima.